El Ecuador es un país que se caracteriza por ser pluricultural. En él se asientan diferentes grupos étnicos y nacionalidades. Hacia el norte del país, en la provincia de Imbabura, está la ciudad de Otavalo, una ciudad intercultural en donde conviven dos etnias, una mestiza y una indígena, diferenciándose el indígena del mestizo por su cultura, por su idioma, creencias, vestimenta, rituales y organización social. Bueno, la identidad al final para mí viene a ser el resumen de todo lo que es un pueblo como cultura, ¿no es cierto? Es decir, hay tantos factores que determinan el ser de un pueblo que esa sumatoria pues le da una identidad muy particular, ¿no es cierto? Es decir, sus formas de vida, su organización, costumbres, tradiciones, su forma de ver la vida, la naturaleza, la manera de relacionarse, las maneras de producir, etc. Es decir, todo ello hace que un pueblo tenga sus propias particularidades y le hace diferente a otros. Es decir, en el caso nuestro, los otavalos, tenemos particularidades que nos hacen diferentes al pueblo cayambi, por ejemplo, ¿no? O al pueblo mestizo con el que convivimos cotidianamente. La mejor lección sobre identidad me la dio un yacha, un sabio que decía que solo los árboles que tienen las raíces bien fundidas a la tierra son los que soportan las tempestades y los vendavales. Son los que permanecen a lo largo del tiempo, son los que cobijan cuando hace necesario con sus ramas y sobre todo son los que están siempre creciendo hacia la luz. Esto me parece bien importante porque es una metáfora de lo que es la identidad y la cultura, que son las raíces que todo pueblo necesita para poder llegar a ser lo que es. Los indios de Otavalo han sabido aprovechar su herencia cultural, como el tejido, como la música, su habilidad para el comercio, para hacer de ello una oportunidad para generar un proceso de recuperación económica, ¿no? De hecho, esta ciudad ahora es una ciudad totalmente transformada. Cuando los indígenas de Otavalo, que antes vivían solamente en el sector rural, en el campo, en la montaña, en la hacienda, en la medida de su éxito económico han terminado prácticamente por comprarse, no sé, un 70% del área urbana tradicional, ¿cierto? Entonces, han emprendido en una serie de actividades, ya no solamente el negocio de los textiles, sino el turismo, cafeterías, restaurantes, agencias de viajes, también están en el transporte, en todo tipo de negocios, ¿no? En abacerías, etc. Toda sociedad busca lo que se conoce como rasgos diacríticos. Esos rasgos diacríticos muestran nuestras pertenencias y nuestra diferencia. Una cosa bien interesante es mostrar entonces que identidad y cultura, como a veces se confunde, generalmente no son lo mismo. La identidad se construye sobre la base de la cultura, digamos. La cultura es todo aquello que nos permite ser. La identidad es aquello que nos permite decir lo que somos. La importancia que tiene la identidad dentro del orden cultural es fundamental. Es fundamental precisamente porque genera la adscripción a una cultura, ¿no? o a una matriz cultural. La cultura no solamente sería como un sistema integrado por dos grandes campos. Un campo es el de las manifestaciones, que es la parte más visible, la parte material, la parte de los signos, en donde está la comida, la vestimenta, las artesanías, la lengua, es decir, todo aquello, por eso se llaman manifestaciones. Este proceso de manifestaciones va cambiando mucho más rápidamente a lo largo de los procesos históricos. Cambiamos de formas de comer, cambiamos de gusto sobre la música, cambiamos las formas tecnológicas sobre cómo construimos las artesanías o cómo trabajamos la tierra, ya. Pero la cultura no solamente es eso. Junto con el nivel, este subsistema, digamos, de manifestaciones, está otro que es el de representaciones. Y las representaciones vendrían a ser la parte invisible de la cultura, aquella que no puede ser fotografiada. Cuando hablamos de interculturalidad hablamos de diferencia, hablamos de alteridad, hablamos de diversidad y fundamentalmente hablamos del encuentro, del diálogo entre diferentes, ¿no? Y
a partir de eso se construye la alteridad y por lo tanto la interculturalidad. La comunicación en su sentido real, la comunicación como poner en común, la comunicación como un encuentro dialogal, como lo dirá Freire, es fundamental. No hay interculturalidad sin una comunicación, sin un encuentro, sin un poner en común, ¿no? Muchas veces nosotros somos los que provocamos que exista el diálogo y buscamos los caminos para dialogar con las distintas culturas, manteniendo ciertas prácticas, ciertos discursos, ciertas no sé, formas de entender y ver el mundo también. Desde hace varios años ya, se han percibido ciertos cambios en la población indígena otavaleña, especialmente en la juventud. La apropiación de nuevas culturas se ve latente en la ciudad de Otavalo. Las nuevas apariencias que se crean a los ojos de los no indígenas, en especial las principales que tienen que ver con la vestimenta, con el cabello y con el dejar de lado su lengua materna como cambios de su cultura, son percepciones que hacen que se piense que se están perdiendo rasgos identitarios de los quichua otavaleños. La identidad es una construcción social. Es una construcción social, es un proceso social que los individuos y las sociedades van construyendo a lo largo de toda su historia. Pero como las identidades se transforman a lo largo del tiempo y de la historia, esas identidades van modificándose y también se van modificando los rasgos diacríticos. La cultura tenemos que verla también como algo vivo, que está en permanente cambio. Es decir, el indio otavaleño de hoy no es el mismo de hace 50 años, ni el de hace 50 años es el mismo que hace 100. Es decir, hemos ido cambiando, en todas las sociedades, la sociedad mestiza ha ido cambiando, ¿no? Si nos vemos indios y mestizos 50 años atrás, vamos a ver que nos vestíamos de distinta manera, todos. Justamente los jóvenes indígenas empiezan como a explorar, ¿no? Justamente hubo los años 60, 70, un boom de gente que viajó, migró y empieza como a definir su rol como Mindalae, como un comerciante ya no a nivel local ni nacional, sino a nivel internacional, en donde teje otras redes de parentesco y también redes sociales en donde les permite tener una autonomía y una definición propia de su práctica social. Dentro del contexto migratorio, o lo que hoy en día se conoce como movilidad, el indígena otavaleño es reconocido alrededor del mundo por el dinamismo con el que se abrió paso en mercados internacionales, comercializando así sus artesanías y la música andina. Todo esto le ha permitido una exitosa inserción como comerciantes autónomos en los mercados laborales de países extranjeros. Pero ¿será posible que factores como la globalización y la movilidad influyan en procesos de aculturación? Los indios también vamos cambiando. Es decir, antes cuando estábamos en la hacienda, seguramente los cambios eran mucho más lentos, ¿no? Eran imperceptibles muchas veces, ¿no? Pero hoy que estamos, el otavaleño que viaja por el mundo entero, que está expuesto a una cantidad de influencias, a costumbres que vienen, de las que vienen participando en Japón, en Estados Unidos, en Europa, ¿no? En China ahora, entonces necesariamente se van dando cambios. Los otavaleños están presentes en el mundo del comercio, en el mundo, con la comercialización de sus mercancías desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces hay generaciones y hay una cuestión generacional. Por otro lado tenemos toda la condición que implica la globalización, la modernidad, la colonialidad para los pueblos indígenas, no solamente para los jóvenes, sino en general, que evidentemente hay procesos de aculturación, hay procesos de imposición cultural, de desvalorización de los saberes propios, pero por el otro lado también, como va a explicar Quijano, en el contexto de la globalización, se da también una insurgencia de la diversidad y hay de una u otra forma una resistencia que ha hecho que se revalorice mucho de la cultura propia. La aculturación generalmente, ese prefijo a veces se lo lee como pérdida de cultura y no hay tal. La aculturación no es pérdida de cultura.
La aculturación hace referencia a un proceso de encuentro de culturas diferentes. Muchos cambios se van digamos, quedando, ¿no? Se van afirmando en la identidad de un pueblo, otros se van desechando. Y que la fortaleza de la cultura de un pueblo hace que esos elementos extraños, ¿no es cierto?, de otras culturas se queden con nosotros o se desechen. Por ejemplo, una de las cosas con las que los indígenas otavaleños se han quedado de otras culturas, específicamente de los españoles, es con la vestimenta. Vestimenta que fue impuesta, pero que ellos la hicieron suya. No es un traje tradicional, ¿no? O sea, no es un traje típico, tampoco eso, y sobre todo no es un traje propio, es un traje que se adaptó a lo español cuando los españoles llegaron. Entonces, esta no tiene, pero tú ves que las blusas, las que ahora son como más comunes, tienen encajes aquí que se asemejan bastante a un vestido español. Este sombrero es totalmente europeo, ¿cierto? O sea, porque antes del sombrero que utilizaban nuestros abuelos era un sombrero grande que llamaban sombrero de teja, de lana batanada, muy grandes y duros, redondos, ¿ya? Algún rato en los viajes que hacían nuestros mayores, por ahí se perdió el sombrero y optaron por utilizar este tipo de sombrero, europeo, italiano, ¿ya? Y es parte de nuestra identidad. Las alpargatas que usamos nosotros son españolas. De hecho, hasta hace unos 40 años el mestizo pobre en Otavalo los utilizaba, ¿ya? Y antes los indios utilizaban unas sandalias, una especie de ochotas que llamaban, ¿no? Que eran de caucho bastante toscos, ¿ya? Pero luego digamos, adoptaron las alpargatas, ¿ya? Entonces, ahora es parte de nuestra indumentaria. Las blusas, o sea, ahora son nuestras porque nosotros las bordamos, pero es chistoso porque además, por ejemplo, los anacos, la mayoría de los anacos que usamos acá son traídos de Italia y son de las mejores, o sea, la gente se compra, sobre todo para las fiestas, así anacos que se cuestan 150, 160 dólares por el tipo de tela que es. Entonces, en realidad todo lo que usamos es casi español o europeo. El poncho, hay una historia por ahí de un señor Gijón que tenía una fábrica en Quito que producía a finales del siglo XIX, comienzos del XX, cobijas para Colombia, ¿no? O para nuestro mercado, pero en algún momento ya ese producto no se vendía y se le ocurrió entonces a esas cobijas transformarlas en ponchos para los indios. De hecho, si usted va al mercado ahora a la plaza de ponchos y pregunta por los ponchos Gijón, ¿no? Ahí están, es parte de la indumentaria de los otavaleños, ¿ya? Entonces mire cómo esa manera, digamos, el vestido mismo ha ido transformándose, ¿cierto? Mucho antes, creo que los hacendados trasladaron la indumentaria del campesino de Europa, digamos, ¿no? O de España, ¿no? Para que los peones de la hacienda, de mi hacienda, tengan más o menos como que estar uniformados y los vestían con un tipo de trajes que ellos fueron trasladándolos, ¿ya? Los de la otra hacienda tenían otro vestido. Entonces, todo por vía imposición también se han ido cambiando las cosas. Justo a nosotros nos tocó vivir como un paso de cómo eran antes las cosas con nosotros, por ejemplo, cuando éramos adolescentes y cómo son ahora los adolescentes de ahora. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era adolescente uno podía usar pantalón en la casa, pero si tenías que salir a la tienda a comprar pan, había que ponerse anaco. Y no solo porque te decían tienes que ponerte anaco, sino más bien porque a una le daba vergüenza salir con pantalón porque no estabas como presentable. Entonces era un poco como estar en pijama, ¿no? Entonces tenías que vestirte para poder salir. En cambio ahora las chicas no, en general usan pantalón la mayoría y más bien usan el anaco para las cuestiones más formales. O sea, por ejemplo, si tienen una exposición en la universidad
una fiesta, una reunión, así, ahí ya usan más anaco. Pero hay un montón de chicas, sobre todo las más adolescentes, que ya usan pantalón casi a diario. Hay programas específicos donde los jóvenes indígenas se han autoimpuesto de que para ir a esa fiesta tienen que ir de gala. Entonces ahí sí se ponen todo completito, ¿no? O sea, los hombres y bueno, y las mujeres son las que más conservan la tradición en cuanto al vestido, ¿no? Y también valores y costumbres. De hecho, la mujer es la que transmite un 99% la tradición y la cultura de un pueblo, ¿no? Hay un fenómeno que se está dando en Otavalo, es un grupo de jóvenes entre los 15 años, 20 años, digamos, que han optado por cortarse el pelo. A ratos parece que motivados por la moda, por alguna locura de jóvenes. Hay una disputa, así por así, si se le puede dar ese término, que es ahora el decir quién es más indígena que el otro, por ejemplo, y que me parece absurdo, por ejemplo, porque cada uno tiene una vida distinta, cada uno tiene una identidad desde el hogar muy distinta a la otra. El ser indígena representa muchas cosas, desde tu vestimenta, tu cabello. Soy indígena, me siento orgulloso de ser indígena. Claro, yo me siento bien porque son mis raíces y no sé, es como una conexión que hay entre raíz, lo que es la gente, lo que es la pacha, lo que es la vida. Ya es el gusto de cada uno. Pero hay que saber valorar lo que tú tienes. Ponte desde tu acento quichua, tu identidad, tu sombrero. Bueno, me faltó mi poncho, pero por lo que no estaba planchado. Pero sí, es más por gusto, es porque la gente creo que ya va dejando poco a poco su cultura. Pero no hay que olvidarnos que tenemos una cultura, tenemos una imagen y hay que cuidar. No tengo mi cabello largo, que pues, es una cosa fundamental para nosotros los indígenas, y pues por eso tuve un inconveniente y por eso hay razones para sentirme un poco mal, pero siempre venir y sentirnos bien, saber que eso es nuestro y que siempre lo será. Es un reencuentro más como indígenas y de revivir nuestra cultura y nuestra identidad, también nuestra lengua. Mi identidad es indígena, si no es el gusto de cada uno en la juventud. Luego me van a ver con cabellos largos porque es mi raza, mi religión, es todo para mí. Para mí este tipo de celebraciones es un reencuentro con nuestra cultura, el compartir con nuestras familias, el aprender de nuestros ancestros, y es muy importante para mí y me siento muy feliz de estar aquí. Yo como indígena otavaleño me siento muy bien, me siento muy orgulloso de ser un indígena otavaleño y muy orgulloso de mi etnia, mi raza, y así poder destacar en todo sentido a mi raza y orgullosamente de ello. Mi etnia es indígena y mis raíces, o sea, es algo hermoso para nosotros, es único, son las fiestas de nuestra gente. Me siento muy bien viniendo a los eventos que son culturales, de nuestra propia etnia cultural, que somos los indígenas. Y me siento muy bien porque es como recordar nuestras raíces y saber que toda la esencia de nuestras culturas no se ha perdido. Se están perdiendo un poco porque comienzan a coger otras culturas que no les pertenecen en sí, pero me parece bien que intenten volver o integrarse en lo que ahora están haciendo. Por ejemplo, el intento de venir a estas fiestas, donde aunque sea les impiden, pero tratan de pagar o tratan de hacer algo para asistir y ver lo que se hace y de lo que no tienen que perder. Más que todo por el respeto a la cultura. Acá venimos a recordar quiénes somos y de dónde venimos. La forma de seguir las tradiciones que nuestros abuelos y nuestros padres han intentado inculcarnos en cada momento, en cada pequeña cosita, y lo importante es no olvidarlo nunca y seguir con estas tradiciones. Los elementos visibles, como el tener el pelo largo, como vestir sus prendas o vestir las prendas que de alguna forma componen toda una estética también del sujeto quichua otavalo, van como transformándose, pero
Considero que no es nada inconsciente su transformación. Es decir, entender que no hay una identidad pura que está ahí en un pasado ancestral y que se ha ido perdiendo, sino entender que hay una identidad compleja, construida, que no se puede generalizar y que está presente en muchas de las prácticas. Me corté el pelo, no me pongo el anaco, pero tengo, y tal vez, no, me fui a Estados Unidos, me corté, me desvinculé y ya no tengo nada que ver, pero hay diversidad. No todos los jóvenes viven la misma situación. Los procesos de organización y de lucha popular en Otavalo, en Cotacachi, en Imbabura en general han generado mucha conciencia en los jóvenes respecto a sus procesos culturales, a su identidad. Para mí es como un retroceso decir, no, nosotros somos como puros, tenemos que estar solamente entre nosotros, hacer solamente las cosas que son de los indígenas. ¿Cómo estableces eso? ¿Cómo sabes qué cosas son de los indígenas, qué cosas no? Entonces yo creo que eso, o sea, creo que se puede convivir perfectamente con un montón de culturas sin tener que perder lo que realmente eres. Donde yo veo que sí hay un riesgo de que vayamos perdiendo nuestra visión del mundo, de la vida, es en el idioma. Y de hecho, en el sector urbano, nuestros jóvenes pues han ido perdiendo el idioma, ¿no? Pero también puedo ver que hay una preocupación y hay un interés y hay un esfuerzo por recuperar el idioma, ¿no? Lastimosamente el sistema en el que vivimos no permite que se puedan implementar políticas que puedan garantizarnos, ¿no es cierto?, la conservación del idioma. Cuando estos jóvenes comiencen ya a pensar en serio en la vida, van a encontrar que su identidad les va a abrir puertas, ¿no? Si son buenos profesionales, ¿no?, van a tener muchas oportunidades, en todos los aspectos, no solamente profesionales. Si en los textiles somos capaces de recuperar con calidad el mercado mundial, lo podemos hacer, depende de nosotros, ¿no? De tal manera que yo creo que la identidad de un pueblo, y en este caso de los Otavalos, es un gran respaldo para generar condiciones en la sociedad moderna en la que vivimos, ¿no?, para poder también salir adelante. Nosotros tenemos la oportunidad, o sea, obligatoriamente tenemos que relacionarnos con lo occidental, con la globalización, con la actualidad, con estos espacios en los que estamos, incluso ahora, ¿no? Y el ser indígenas o tener una visión distinta del mundo nos da la oportunidad de convivir con las dos cosas, y yo creo que eso es una riqueza, ¿no? O sea, como persona incluso nos vuelve más ricos, ¿no? O sea, tenemos la oportunidad de compartir con las dos culturas, convivir incluso con las dos culturas, y eso es como nos da, para mi punto de ver, un plus. Los procesos de globalización han hecho que los quichua otavaleños se demuestren a sí mismos que tienen derecho a las nuevas tecnologías, como respuestas culturales que no solamente tienen que ser el patrimonio de poblaciones hegemónicas, sino como respuesta cultural de pertenencia a la humanidad. Y es por eso que comunidades de jóvenes indígenas están incursionando en nuevas experiencias, las cuales se conjugan con las maneras de demostrar quiénes son, es decir, con el cine y en general con los audiovisuales. Creo que el grado de confrontación no es para ser visibles y reconocernos como diversos, sino más bien ya es un grado de cómo esa complejidad, ese discurso amplio lo llevamos a aterrizar en prácticas concretas, como en el campo del cine hablamos de un cine que se construye a partir de nuestra mirada, de nuestras formas de entender lo visual, de entender todo el tema de la mirada, todo el tema del lenguaje, ¿no? Y a partir de ellos problematizar el tema de autor, es decir, si solamente por ser indígenas ya estoy construyendo un cine indígena, o es todo el contenido, o es la mirada, o es de pronto el equipo, o esas complejidades que ya se empiezan a preguntar en campos específicos, ¿no? Hay una corriente con otros compañeros que también hacen audiovisuales y ellos hablan de un cine indígena, por ejemplo, y yo hablo de que no existe un cine indígena,
porque en realidad para mí el cine es un lenguaje, o sea, es global, o sea, no podríamos poner categorías, pero para ellos sí es necesario. Creo que el audiovisual es como una herramienta, ¿no? Para eso, para mostrarnos, para mostrar lo que... O sea, para mostrar que somos personas totalmente normales, que hacemos cosas normales igual que todo el mundo. No hay indios más globalizados en el mundo que los de Otavalo. Y sin embargo, nos presentamos y nos mostramos como un pueblo distinto, con identidad propia. Pasa que a veces nos preocupamos, o la primera lectura ligera que hacemos es que los jóvenes de otavaleños, como ya no tienen cola, se cortaron la cola, ya se aculturaron, decimos, o perdieron su cultura o perdieron su identidad. Como ya no tienen la vestimenta tradicional, sino que usan Reeboks y usan blue jeans y chompa de cuero, se aculturaron o perdieron su cultura y su identidad. Y puede resultar que no sea así. Es complejo, es complejo. Evidentemente nosotros como comunicadores podemos hacer mucho para revalorizar, resignificar, ¿no? Pero no comparto la idea de que hay una pérdida, sino una transformación. El no tener pelo no les quita lo otro, sino más bien les hace también tener de pronto una mayor seguridad personal, porque cada uno puede definirse también como uno quiere, ¿no? No estamos las limitaciones no son étnicas ahí. O sea, para mi punto de vista no existe necesariamente una pérdida de identidad. Creo que existe una modificación y que hemos ido incluso asumiendo otro tipo de identidades también, que no chocan, sino más bien que un poco vienen a complementar, ¿no? El mismo hecho de preguntarnos si estamos perdiendo o no, el mismo hecho de que existan corrientes que nos digan así deberían ser los quichuas otavalos o los runas, dicen ahora, o hay otra corriente que dice no me importa, no hablar quichua, no me importa no tener cabello largo, pero yo tengo dentro de mi ser, yo estoy seguro que soy un quichua otavalo, por ejemplo. Yo creo que es favorable eso que nos estamos cuestionando, porque seguimos buscando y seguimos preguntándonos qué hacer con nosotros.